es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Buen día, hermanos. Una pregunta. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? 1, 2, 3. Ah, bueno, va. No hace falta preguntar de vuelta. Hemos venido a alabar al Señor, ahora tenemos que estar dispuestos a alabarle y darle gracias a Él, porque realmente Él se merece todo. Quería compartir con ustedes, acá me han cambiado las cosas, pero bueno, vamos a tener que adaptarnos. Dice Salmo 34, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Señor, cuando nosotros le pedimos a Dios y realmente lo buscamos a Él, las cosas cambian. Lo que para nosotros es difícil, para Dios es muy fácil, pero tenemos que buscarlo a Él y la solución viene. Tarda o no, pero viene. Por eso tenemos que darle gracias a Dios siempre, en todo momento y cada minuto de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo que el Señor nos guíe en la alabanza, en su palabra. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a decirle al Señor, gracias Señor por estar acá. Gracias por tu amor y tu gran misericordia. Realmente agradecerte a ti. Y guíanos en nuestro espíritu, guíanos para alabarte y bendecir tu nombre.
Señor, agradecerte todo lo que tú has hecho hasta este momento y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Señor, gracias, muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro escudo, Señor.
Tuvimos un problemita con el retorno acá que se cortó. Todo es posible.
Amén, Señor. Amén, Jesús. Oh, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Muévete, Señor, muévete esta mañana en medio nuestro, Señor, muévete. Declaramos, Señor, que ponemos nuestra confianza en el invisible, Señor, pero real, y tú estás en medio nuestro, Señor. Oh, Jesús, Señor, con nuestros ojos físicos no te vemos, pero en nuestro espíritu te creemos. Te creemos a ti, Señor. Oh, Señor, tú dijiste cuando 2 o 3 nos reuniéramos en tu nombre, allí estarías tú, y nosotros lo creemos, Señor. Bendito tu nombre. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para verte a ti, Señor. Oh, Señor, obra, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu voz, hermano, busca al Señor. Es un tiempo de búsqueda. Oh, Señor. Oh, Baba Saba, Baba Shiva, Baba Kia, Riva, Baba Sia, Lima, Mama Shia, Hurra, Baba Saba, Baba Shia, Kia, Nina, Rasahai, Libikia, Maya, Kia, Rivi, Hiri, Mishiri, Rikaya. Oh, Jesús, muévete esta mañana, Señor. Señor, yo no puedo, Obra, Jesús, obra en tu iglesia, Señor. Obra en tu iglesia, Jesús. Obra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sana tu iglesia, Señor. Sana tu iglesia, Dios. Visita tu iglesia, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Prepara esa iglesia santa y gloriosa, Señor. Sin manchas, sin arrugas, Señor. Para ti, Jesús, queremos ser esa iglesia gloriosa, Señor. Sana tu iglesia, Señor. Santifica a tu pueblo, Señor. Oh, Jesús. Si quieren pueden tomar un momento asiento. Quiero compartir Números 13, 25 y algo del capítulo 14. Todos se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba cerca de la tierra prometida. Estaban ahí nomás. Y el Señor le manda a Moisés que mande a 12, uno de cada tribu, 12 príncipes eran, a espiar la tierra prometida durante 40 días, para confirmar lo que Dios le había dicho, que era una tierra que fluía leche, miel, que era una tierra abundante. Y fueron los 12. 40 días estuvieron ahí, se metieron, vieron los árboles frutales, había uvas, dice la palabra, había granadas, había higos, tierra donde fluye la leche y miel. Y el 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que fue uno de los 12, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él,
los otros 10, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecimos a ellos. Y sigo un poquito más en el 14. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, otro de los 12, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Es impresionante todo este cuadro. Perdón que leí varios versículos, pero la idea es que todos podamos graficar algo. Había una situación, había una circunstancia. Ya el Señor los había librado de Egipto, había abierto el mar, ya había hecho tantos milagros en el desierto, con la nube, con la columna. Estaban ahí, a la puerta de la tierra prometida. Y fueron 12 a ver qué pasaba. Y de esos 12, 10 vieron algo y 2 vieron otra cosa. Pero lo loco de esto es que era el mismo cuadro, era el mismo panorama, solamente que en 2 había una mirada especial, que es la mirada de la fe, y en 10 había mirada de incredulidad hacia el mismo cuadro. Y dice la palabra que los 10 que vinieron desanimados y con poca fe lo transmitieron al resto del pueblo. Y el pueblo dijo: es mejor volver a Egipto, de donde Dios te había sacado, de donde Dios te había libertado, de esas cadenas, de ese yugo que Dios te había... Renegaron contra Dios. Y a mí me gusta Caleb y Josué, porque ellos miraron con los ojos de la fe. Pero para mirar con los ojos de la fe es necesario conocer a Dios. Porque si vos no conocés a Dios, no sabés el poder, no sabés la grandeza de sus obras que están detrás de lo que Él te muestra. Así que meditaba en esto y os quiero animar, hermanos, a tener los ojos de la fe. Alguno puede ver y decir: con esta situación económica, ¿qué voy a hacer? Y otro puede decir: en esta situación económica el Señor se va a glorificar y el Señor va a proveer. Amén. Si quieren pueden ponerse de pie.
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás. Señor, que aunque no puedas ver, vos lo ves. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decile con tus propias palabras al Señor: oh Jesús, aunque nuestros ojos no ven, Señor, nosotros te creemos a vos. Tú eres fiel, tú eres fiel, cumples tus promesas. Tú eres fiel, eres poderoso. Siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Tú te mueves, Señor, Gracias, Señor. Justo esta mañana estaba leyendo esto tan precioso y potente que el Espíritu Santo reveló a este varón que escribió Hebreos 6:17, y dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, que es la salvación, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Aunque no puedas ver, ¿vos creés que el Señor está obrando? ¿Sí? Amén. Dios hará donde
Nos va a compartir la palabra Esteban Rodríguez. ¿Lo ubican? Es un hermano que vive por allá, por Marcos Paz, y hoy nos visita. Tenemos el privilegio de tenerlo entre nosotros, así que lo invitamos que se acerque, vamos a orar por él. Mientras los niños se van yendo a la escuela dominical, vamos a orar por Esteban. Hoy justo no tenemos para apoyar, va a costar un poquito, así que le pedimos a los sonidistas que estén atentos al pedido, ¿sí? Muy bien, oramos por Esteban. Amén. Señor, te damos gracias por la vida de Esteban, gracias por todo lo que vos haces en él, en su familia. Lo bendecimos, Señor, y pedimos, Señor, por esa palabra que vos le diste para que, Señor, tu misericordia se muestre en esta mañana a través de él, Jesús. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, buen día, hermanos, a todos. Qué lindo es ver desde acá. Un poco raro también. Hace unos años en la pandemia tuve la oportunidad de estar en el living de mi casa. Me pidieron que comparta algo un miércoles y era bastante distinto. Aunque también era raro esto de estar alejados, ¿no?, unos de otros. Miren la fidelidad del Señor. Pasó la pandemia, ahora estamos todos juntos. Hoy se mencionó mucho, lo sentí en mi espíritu, seguramente ustedes también durante la alabanza, la palabra descanso, ¿no? Alivio, reposo. Sonó muy fuerte en la adoración, en la alabanza, fe, invitación a la fe. Y mientras estábamos cantando me venía como una especie de ilustración, ¿no? Porque a veces uno quiere, yo les digo, hice mis tareas en casa, tratando de ser breve y todo, pero normalmente nosotros trabajamos en la plaza y es muy distinto, no tenemos prácticamente los hermanos que vienen a traer, los hermanos católicos que traen la comida para la gente que se junta en la plaza, nos ponen el fin, ¿no? Empezamos a desarmar las mesas, todo. Y me puso algo el Señor esta mañana, ¿no?, para todos nosotros. Esta imagen, ¿vieron cuando el auto se pone en punto muerto? El motor sigue regulando, no se apagó el motor, pero está en reposo. O sea, no se le está exigiendo nada al motor. Yo lo veo al Señor así, en una especie de punto muerto con nosotros, ¿no? Yo les voy a compartir algo, lo tengo acá aparte, porque yo me manejo con la nueva traducción viviente, y es un poco rara para muchos, ¿no? Y sé que tradicionalmente todos tenemos incorporada la Reina Valera. Pero Dios habla, eso lo hice por una cuestión mía, propia, en mi búsqueda del Señor. Uno a veces quiere entender, tener entendimiento, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. A veces es más importante entender las Escrituras, entender qué es lo que nos habla el Señor a nosotros, que enredarnos quizás en profundidades o en cosas que no tienen, que son más doctrinales, ¿no? Bueno, por las que después muchas veces vienen desacuerdos, diferencias y cosas. Me ayudó todo prácticamente en esta mañana. Lo que no pude ver quién nos compartió lo de Hebreos, pero fue como una gotita más para confirmar lo que el Señor puso en mi corazón. Pensaba en esos dos discípulos que cuando Jesús resucita, esa mañana se empieza a darse a conocer, y hay dos que van camino a Maús, y van quizás como estamos nosotros muchas veces, ¿no? O sea, con las últimas novedades, medios mustios, medios preocupados, medios ansiosos o temerosos, y el Señor empieza a caminar a la par, y empieza a prestar oído a lo que están hablando. Y de una manera muy suave, pero llena de amor, empieza como a preparar el corazón de ellos.
Cuando me dijeron que tenía que compartir la palabra hoy, le decía hoy a Juanca y a Daniel, se me cambió el sueño. El día siguiente empecé a despertarme en la noche, me despertaba el Señor, era algo extraño que me pasaba, era como si alguien estuviera hablando a mi espíritu, ¿no? Y estuviera escribiendo en mi corazón. Y por momentos se me caían las lágrimas, porque no podía retener y tampoco me quería despertar, ¿no? O sea, el sueño a veces es tan preciado, y no quería jorobar a nadie, ¿no? No quería molestar a mi esposa, pero daba vueltas para un lado, para el otro, y el Señor me hablaba. Y esto se repitió casi todos los días. Durante el día me pasaba lo mismo. Y el Señor me dijo, básicamente, ¿no? El espíritu de lo que quiero transmitir hoy es el amor que el Señor tiene por su iglesia. El Señor me dijo, hablale con amor a mi iglesia, hablale con ternura. La iglesia, no sé si ustedes ven noticias, si estamos un poco con las antenas puestas en lo que pasa en el mundo, vemos caos de todo tipo, ¿no? Pero internamente la iglesia también, tristemente la iglesia del Señor, que es una sola, está fragmentada, está dividida, pierde fuerza, pierde vitalidad. No nos acostumbramos todavía al mundo en el que estamos viviendo, ¿no? No sé a ustedes qué les pasa, por ejemplo, cuando entran a YouTube y de golpe se dan cuenta que les está predicando la inteligencia artificial. No sé si ustedes lo notaron. Esta semana me pasó varias veces que me predicó la inteligencia artificial cosas que yo no quería escuchar. Y discerní, me di cuenta que no era Jesús. Parecía, tenía apariencia, o sea, estaba diseñado para tocar las emociones, pero hablaba sutilmente sobre relacionarlos con los ángeles, ¿no? ¿Creen en los ángeles? Sí, ¿no? Todos creemos en los ángeles, pero ¿están para que nosotros nos relacionemos con ellos? No. Qué sutileza. O sea, van a venir muchas sutilezas de ese tipo. Entonces, hay algo que el Señor quiere hacer con nosotros en este punto muerto. Yo quiero, como Jesús hizo con los 2 discípulos, leer una escritura, no la voy a analizar, simplemente para que nuestro espíritu empiece a tomar temperatura, ¿no? En lo que el Señor me dijo. Isaías 40. Bueno, esto sí lo pueden leer porque lo busqué en Reina Valera. Del 1 al 11. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y de esto empezó a hablar el Señor antes, mucho antes, ¿no? Y me empezó a hablar de cómo sufre la iglesia, ¿no? Y trataba de poner en mi corazón el Señor esto. Yo respeto, cuando hace 21 años más o menos que les conocí a ustedes, cuando estaba conociendo a Victoria, y fui recibido en este lugar con muchísimo amor,
con toda la ilusión de formar una familia, ¿no? Todo lo que uno... Y hay una gracia que se ha sostenido, hay una presencia de Dios y un trabajo continuo en esta congregación, que en esos días habían hermanos preciosos que ya están todos en la presencia del Señor, pero dejaron una impresión en mí, ¿no? Y confirmaron mucho mi noviazgo. ¿Qué quiero decir con todo esto? El Señor viene trabajando hace 2000 años en su iglesia, no es algo nuevo, ¿no? Pero yo lo que les compartí en la pandemia hablaba de mi vida, hablaba de cómo el Señor llegó a mi vida y cómo yo por haber vivido dentro de la iglesia, terminé en un punto donde el Señor Jesús no quería que yo esté. Y utilizó algo sencillo, ¿no? O sea, un relato muy sencillo. Una cena, Jesús en presencia de amigos, gente muy querida para él, pero una mujer, Marta, sirviendo, y otra mujer sentada a los pies de Jesús, aparentemente en reposo, sin hacer nada. Y se desató en ese lugar una cuestión espiritual, ¿no? Porque realmente es una cuestión espiritual. Yo leía todo eso, mientras yo estaba en una profunda crisis, el Señor me hablaba, y algo tocaba en mi espíritu, pero no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y después todo eso se me hizo como una visión, ahí el Señor se me presenta, yo es como que estoy metido en el cuadro, en esa misma escena, juzgando, ¿no? O sea, mostrando mi corazón, lo que había dentro mío, y el Señor me mira como que en mi espíritu todo esto, ¿no? Obviamente yo no vi nada de todo eso literalmente, pero lo sentí así, en mi espíritu, mientras oraba. Y el Señor es como que me dijo, vos estás en un yugo, ¿no? En un tipo de yugo. Estás como Marta, afanado, preocupado. Yo tenía, quizás algunas cosas eran legítimas de mi búsqueda de Dios. Podría acá detenerme, pero no es el punto hoy, detenerme en cuáles eran mis cuestiones, ¿no? Pero tenían que ver realmente con el Señor. Y con tratar de encontrar una vida unida a Él, ¿no? El cristianismo se trata de eso, una vida unida a Cristo, una vida en yugo con Cristo. Entonces, el Señor me llamó al arrepentimiento. Me dijo, vos sos así y tenés que seguir el ejemplo de María. Les soy franco, yo leía la Biblia y oraba casi como un ritual de compromiso. No había muchas veces leía la Biblia así como la leía, la cerraba, mi entendimiento quedaba nulo, ¿no? Y muchos años viví así, les digo, muy frustrado. Y el Señor en esa experiencia me llamó al arrepentimiento, empecé a trabajar en mi corazón, hizo algo, el Espíritu Santo hizo algo ahí, porque me quitó una religiosidad que yo tenía encima, me dijo, este es un espíritu religioso, lo quitó de mí. Yo sentí una liberación, estaba solo, pero me ministró el Señor, literalmente, y me puso un yugo liviano, una carga ligera, ¿no? Entonces, vamos a otra lectura. Todos tenemos, no es necesario citar tantas cosas, porque esta es una congregación que conoce mucho la palabra, ¿no? Todos vemos el ministerio de Jesús. Lo que acabo de leer en Isaías es el ministerio de Jesús. Y cuando Jesús dice que recorría las aldeas, los pueblos, las ciudades, las sinagogas, le traían los enfermos, los sanaba, los endemoniados los liberaba, ¿no? Y publicaba, digamos, buenas noticias a los pobres. O sea, alimentaba a los pobres. El Señor les daba a los pobres una enseñanza que podían entender, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué manera más justa de practicar el Evangelio? Hablarle a alguien que no tuvo oportunidad de recibir educación, palabras sencillas. Las parábolas, por ejemplo, son un ejemplo de eso, ¿no? De cómo el Señor se paraba frente a las multitudes con compasión. Y yo lo veía al Señor toda esta semana hablándome y me decía, yo estoy parado frente a la iglesia, a mi iglesia, de la misma manera.
mirando exactamente con la misma mirada que tenía hace 2000 años, buscando entre la multitud gente que necesite consuelo, que necesite descanso, que necesite alivio, ¿no? Todos tenemos cargas, hermanos, y yo me aflijo por el mundo, me aflijo porque veo el mundo y veo la gente que me rodea y cada vez veo gente más irreverente, gente que no teme a Dios, gente que engaña al prójimo, gente que codicia las cosas del prójimo, gente que solamente está pensando, maquinando en su corazón, ¿no?, lo malo. Y a mí me aflige todo eso, o sea, porque es como Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra, él se afligía, veía la corrupción y se afligía. Dios tuvo compasión de él, ¿no?, y lo liberó, lo rescató de esa condición, pero muchas veces nuestro corazón está encerrado dentro de nosotros, nuestra vida espiritual está encerrada dentro de nosotros y no encuentra una liberación, ¿no? Entonces, lo llevo a algo sumamente conocido, Mateo 11. Mateo 11, del 25 al 30. Comienza con una oración de Jesús. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Súper conocido este pasaje, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos entregado en mano de otros en un folleto, lo hemos visto en letreros fuera de las iglesias. Pero una cosa curiosa que me pasó en mi relación con el Señor fue empezar a descubrir en cosas muy simples y muy sencillas un tesoro escondido. Esta escritura tiene un tesoro escondido. Y yo ruego que el Señor nos revele ese tesoro escondido. El tesoro escondido está en la frase, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo, acá hay gente que entiende de campo y sabe, no tengo que ser muy didacta en eso, pero era para unir dos animales de trabajo para hacer un trabajo, ¿no? Dios tiene una mirada sobre el mundo, también una mirada simple, que la puede comprender cualquiera. Dios está trabajando. Jesús vino y dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, es un trabajo. A veces no vemos lo espiritual como un trabajo. A veces nos parece que es otra cosa. Y la vida espiritual es un trabajo. Servir al Señor es un trabajo. Permanecer en Jesús es un trabajo. Buscar la senda correcta y andar por ella es un trabajo, ¿no? Y el Señor nos llamó a esto, a trabajar en yugo con Él. Pero este yugo representa algo más que solamente una unión que nos une al Señor, ¿no? O sea, imaginemos dos bueyes, siempre la tradición es que ponen a un buey que ya sabe trabajar la tierra con un buey novato, para que vaya aprendiendo, ¿no? Nunca se mezclan, no se mezcla, eso lo fui aprendiendo esta semana. Hay inclusive una ley para el pueblo de Dios en la Escritura, que no tienen que mezclar un buey con un burro, por ejemplo, con un asno, ¿no? Habla del yugo desigual. Eso habla del yugo desigual. El Señor Jesús está buscando un yugo con nosotros, donde a través de ese yugo nosotros podamos encontrar descanso, donde podamos encontrar paz. Yo trabajé muchos años en mis fuerzas, y una de las pocas cosas que no había comprendido de la cruz es que la cruz también se tiene que llevar mis fuerzas humanas. Yo le entregué al Señor mis pecados, le entregué al Señor, le fui entregando con el paso de los años mis pasiones, le fui entregando mucho de mí, que entendí que ocupaban lugares en mi corazón equivocados, ¿no? Pero no había entendido esto
de que era entregarle mis fuerzas al Señor. Y una de las cosas que está como primer mandamiento para Israel y también para nosotros es amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, ¿no? Nuestras fuerzas, lo que nosotros hacemos en nuestra fuerza, representa nuestra voluntad también. Representa lo que nosotros decimos, bueno, quiero ser tal cosa. Voy, me preparo, me capacito, estudio porque quiero tener tal profesión, ¿no? Y es lícito. En lo natural, todo eso es lícito y no va en desmedro, digamos, de lo espiritual. Pero para lo espiritual, lo único que nosotros necesitamos es la fuerza de Dios. Él nos invita al yugo para que haya precisamente un traspaso de fuerzas. O sea, el Señor es el que tiene experiencia en el campo de trabajo. Nosotros, hoy más que nunca, creo que vemos el cristianismo o vivimos el cristianismo como una guerra espiritual. A donde quiera que el Señor pone la mirada y quiere hacer algo en una vida, en una persona, se desata la guerra, ¿no? Y empiezan a surgir cosas que antes parecía que no afectaban, no molestaban. En el entorno familiar se empiezan a poner las personas en contra. Y hay que animar a las personas, porque lo primero que hace el diablo es desalentar con esas cosas, ¿no? Entonces, hay un trabajo que no puede ser hecho en nuestras fuerzas. La iglesia no puede apoyarse sobre sus fuerzas, sobre sus capacidades, sobre sus dones. Eso le pasó, por ejemplo, a la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto, siendo que era un hombre capacitado y preparado, dijo, acá hay un solo mensaje que hay que predicar: la cruz de Cristo, a Cristo crucificado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el crucificado, ¿no? A veces nos cuesta hablar de la cruz, ¿no? Pero yo quise traer este ejemplo para mostrar que el yugo y la cruz son lo mismo y que lo que nos une en todo caso, ese yugo, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros le entregamos al Señor todo en la cruz y realmente vamos sometiendo cada cosa que Él nos muestra, el Señor va ganando más y más lugar en nosotros. Y también en esa medida empezamos a entender la guía del Espíritu Santo, empezamos a percibir su voz. Los quiero llevar a otro pasaje. Isaías 30, habla de esto precisamente. 30, 18 al 22. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Esto es ciertísimo. Cuando el Señor me mostró cómo era mi condición y que tenía un espíritu religioso, yo lo primero que consideré es, dije, yo estoy muerto, no sé nada. O sea, esto es como empezar de nuevo. Y realmente fue para mí el nuevo nacimiento. Yo soy como una persona, me defino así, como alguien cronológicamente, como que no engrano mucho en la cronología, ¿no? Luché mucho para tener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo porque tenía cosas en mi mente, y ahí me trajo otro recuerdo que también los hermana a ustedes, porque fue un pastor mayor de acá, de esta congregación. Yo iba a todos los retiros, esto para los jóvenes tal vez, ¿no? No sé si ese es el problema de alguno de ustedes. Pero se escuchaba mucho en esos días que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Yo no hablaba en lenguas.
Ahora, les puedo asegurar que el Señor me hablaba de lo que tenía que cambiar y yo lo hacía. En mis épocas de rebeldía, por contar una, forcejeando en el aula con mis compañeros, tiramos una cortina y yo me la robé. A mí me gustaba pintar sobre tela, me la envolví en el cuerpo, me puse el buzo y me lo llevé. Y lo escondí. Estoy confesando un pecado. ¿Y qué me pasó? En el retiro, un hermano habló de algo parecido, que sacaba libros de una biblioteca y no los devolvía nunca. Lo que contó este hermano a mí me animó, y el Espíritu Santo me machacó todos los días, ¿no? Empezó a trabajar en mi conciencia y me dijo: tenés que primero sacar la tela donde la tenés escondida, que yo trataba de esconderla de mi mamá, y después tenés que llevarla a la escuela, devolverla. Yo ya había terminado el secundario. Y les digo, realmente el Señor me estaba guiando, pero claro, mi cuestión era que yo creía que no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Devolví la tela, gracias a Dios me saqué eso de encima, y aunque a pesar de que la que me recibió no entendía nada, le di testimonio del Señor y yo me fui liviano, me fui como caminando muy, muy livianamente de ahí. Sin embargo, en un retiro de jóvenes estaba en Córdoba y ya ni quería pasar adelante para que oren por mí porque sabía que no iba a hablar en lenguas. Y se acerca un hermano mayor con acento gringo. Yo estaba con los ojos cerrados, bañado en lágrimas porque estaba desconsolado, y me dice: ¿qué le pediste al Señor? Que me bautice con el Espíritu Santo. Y me dice: empecé a agradecerle porque ya lo tenés. Una palabra de fe. Una palabra de fe, no fueron las lenguas. Yo lo tenía, pero necesitaba a alguien crecido, alguien maduro, con una palabra certera del Señor. Y yo me acuerdo que me abrazó, me dijo: un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Era el hermano Benson, ¿no? Fue mi roce, mi único roce con él, sin saber que era pastor de ustedes acá y nada de eso, ¿no? Pero me bendijo. Fueron personas que me fueron marcando en la vida. Por eso tenemos que amar la iglesia. Y por eso a veces tenemos que asentarnos, parar un poquito, ¿no? Considerar nuestros caminos, considerar qué yugo estamos llevando, sin preocuparnos tanto. A mí el culto hoy me dio como que me fue relajando, como si me hubieran dado un té de tilo y me fui, porque veía confirmación en la alabanza, los hermanos con sensibilidad al Espíritu Santo, había una familiaridad, hay una familiaridad entre nosotros, que es la evidencia de la presencia de Jesús acá, ¿no? Yo dije: Señor, puede que yo me equivoque un montón en lo que diga, pero te quiero agradar a vos. Quiero decir lo que pusiste en mi espíritu. Y quiero bendecir a la iglesia y quiero hablarle con amor. Yo les miro con amor realmente. A muchos de ustedes no los conozco bien y es una cosa que con los años espero que venga todo ese conocimiento, ¿no? Porque Cristo está en ustedes y la vida de Cristo está en ustedes. Tal vez muchos están más capacitados que yo para estar acá, pero el Señor me fue formando todos estos años para tener algo que decir. Si nosotros estamos en Marcos Paz y nos podemos parar en una plaza trabajando con niños y podemos hablarles también a los grandes, ¿no? A los que se van acercando, es porque el Señor trabajó el terreno antes. Nos dio un corazón para esa gente. A mí me capacitó antes de ir a ver a esa gente, ¿no? Y acá el relato de Isaías está diciendo con claridad no solamente el ministerio de Jesús, sino el ministerio del Espíritu. ¿Qué vino a hacer el Espíritu? Vino a seguir hablando de parte de Jesús, a contar todo lo que Jesús siente por la iglesia, y vino a estar con nosotros, ¿no? Es el que representa la unión con nosotros, con Jesús. Y la cruz tiene mucho que ver con eso, porque hasta que no se acaban nuestras fuerzas, no puede empezar a operar la fuerza del Espíritu en nosotros. Y a veces estamos ahí un poco en nuestras fuerzas, un poco, digamos, a veces tenemos experiencias con el Espíritu Santo, pero no es un andar continuo, ¿no? Y lo que el Señor está buscando es que encontremos en Él un descanso y un andar continuo. Por años y años, yo vengo de una familia cristiana,
Mi mamá es muy lectora, tiene muchos libros en la biblioteca, y yo veía algunos títulos que son muy familiares, ¿no? Y había un título que decía La vida cristiana normal. Suena simple, pero sin embargo es lo que todos queremos, ¿no? Nadie quiere sobresalir o nadie quiere, digamos, ser un super cristiano. Todos queremos llegar a la norma. Y la norma muchas veces está bastante alta, ¿no? Este hermano que escribió eso es un hermano chino que vivió muchos años prisionero por los comunistas y sabe de lo que estaba hablando, ¿no? A él no se le permitía hablar de Jesús, no tenía una Biblia en la cárcel, y lo único que tenía para alimentar su fe o para transmitir hacia los hermanos de la iglesia, él ya era pastor, era una carta, y en la carta no podía poner nada de Jesús. Entonces le decía a su esposa, aún conservo mi gozo. Miren con qué sencillez él estaba afirmando que el comunismo, que las tinieblas, que Satanás no podía arrebatarle la fe. Y de eso se trata cuando nosotros nos unimos en yugo con Jesús. Es mucho más que decir, bueno, lo tenemos como un cuadrito, es profundizar en eso, tenemos que meternos, esto es una tarea que quizás cada uno de nosotros tenemos que continuar en la semana, ¿no? En nuestro corazón. Señor, ¿qué representa? Yo quiero encontrar descanso. ¿Qué representa que yo, en la condición en la que estoy, acepte tu yugo y deje que vos me coloques el yugo? Tal vez tenemos que dejar de corcovear, ¿no? Tal vez tenemos que... a mí el Señor me fue quebrantando mucho, mucho, mucho. Y mi experiencia del bautismo del Espíritu Santo vino en ese mismo retiro, viajando en el micro. Una cosa muy rara. Compré un libro de este hermano, Watchman Nee, con en la portada hay una palomita, y dice La liberación del Espíritu. Y yo seguía con esta lucha, Señor, a pesar de que me habían dado palabra, ¿no? Y todo, pero quería algo más. Yo quería algo más, algo que me confirme el bautismo. Y mientras empecé a hojear, cuando arrancó el micro, el libro, de golpe se detiene mi mirada en una frase. Yo le venía preguntando, Señor, ¿por qué tanto quebranto y todo esto? Y me detengo en una frase que decía, para la liberación de tu espíritu. Y en ese momento, el bautismo fue literal. Fue como si me sumergieran de arriba hacia abajo, ¿no? Distinto al bautismo en agua. Uno se sumerge en agua y sale. Esto fue de arriba hacia abajo. Y me empezó a llenar, empezó a ensanchar, y sentía que no daba más. Y entonces le dije, Señor, mándame a alguien. Y del micro se para un chico, unos 4 o 5 asientos adelante, como si alguien le hubiera dado la orden, viene, se sienta al lado mío, y yo lo miro, no sé ni... Pobre, le tendría que preguntar ahora, después de tantos años, si se asustó o qué, porque yo no sé si hablé conscientemente o no, pero lo único que hice fue apoyarle la mano y como que sentía que tenía que seguir derramándose sobre alguien más, ¿no? Y ese fue mi bautismo en el Espíritu Santo. Y las lenguas vinieron mucho tiempo después, pero ya ni me preocupó eso, porque empecé a entender la Escritura y empecé a darle valor a las cosas que Jesús le da valor, ¿no? Y digo, todo lo que Dios da, si Dios lo quiere dar, viene a través del yugo, de su yugo. Nosotros no podemos acelerar nuestro crecimiento. Tenemos un crecimiento en el Señor, sujeto al Señor, ¿no? Entonces, hay pruebas que quisiéramos evitarlas, pero van justamente de delante del surco en el arado que el Señor preparó para nosotros, ¿no? Y la otra vez, no sé cómo comentaba entre nosotros, a veces cuando volvemos de la plaza, hablamos, ¿no? Lo que vemos, lo que sentimos, qué sé yo, es como estar relajado después de haber hecho el trabajo, ¿no? Y digo, la gente es dura, ¿no? Y a veces uno se impacienta, pero el Señor también me llevó a ver que su trabajo no es solamente lo que yo veo, es lo que yo no veo, es lo que el Señor está haciendo en silencio. Si tardó tantos años en mi vida, puede ser que suceda lo mismo con estas personas, ¿no? Entonces dije, Señor, más vale me voy a concientizar que yo soy una semilla y que voy llevando la vida dentro mío, ¿no? Algún día, a lo mejor, no sé si lo veré yo o no,
pero a lo mejor quedo tendido en el suelo que haré, que estuve preparando. A lo mejor no es más que eso. Y también nos tiene que dar paz eso, ¿no? Hoy uno ve a la iglesia muy detrás de los resultados. Y los resultados son del Señor, no son nuestros, no son de la iglesia. Si se convierte alguien y se convierte realmente bien, se va a ver por los frutos. Y si alguien dice simplemente que es cristiano porque solamente lo dice, también se va a ver si eso no es por los frutos. Entonces, lo importante es que todo lo que está unido al Señor en yugo es lo que realmente cuenta en lo espiritual. Por eso el Señor nos dice que su carga es ligera, ¿no? Y que su yugo es fácil. A veces yo me imaginaba, digo, ¿cómo voy a hacer para resolver esto en mi vida? Y sin darme cuenta pasaron los años y no está más eso que me angustiaba. El Señor lo quitó, lo trabajó y digo, ¿cómo vino todo eso? Descansando en Él. No fue angustiado, no fue preocupado. Yo simplemente me ocupé de dejar que el Espíritu Santo me hable, me lleve a la palabra. Yo no soy escritor, pero me dediqué a escribir todo lo que el Señor me habla, porque no tengo memoria, no soy una persona memoriosa. De hecho, no me preparé aunque tenía mi bosquejo, pero porque digo, no lo voy a leer, no lo voy a usar. Así me acostumbré en la plaza también. Les voy a leer un último pasaje. Tiene que ver con esto que mencioné recién. Dice, poco antes de que venga toda la pasión de Jesús, Jesús estaba en Jerusalén, esto está en Juan 12, del 20 en adelante, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces está repitiendo lo mismo Jesús, nuevamente, ¿no? Una de las cosas que me gusta encontrar en los evangelios son la repetición de las cosas, pero utilizando distintos ejemplos. Jesús lo utilizaba mucho eso, y lo utilizaba mucho en las parábolas también. Y habló acerca del servicio, y habló acerca de cómo el Señor quiere vernos a su regreso, ¿no? Nos quiere ver sirviendo, nos quiere ver con la asignación que se nos dio, pero también hay un riesgo. El riesgo es que empecemos a dejar de mirar al Señor, ¿no? Nos dejemos quizás afectar por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La fe en algunos países es atacada brutalmente, ¿no? Directamente te dicen, si negás a Cristo, te perdono la vida. Si no lo negás, sácate, ¿no? Y lo triste es que pasa hoy, pasa muchísimo y con mucha violencia. Sin embargo, nosotros que estamos de este lado y por ahí parece que gozamos un poco más de libertad, sufrimos la misma oposición, pero diabólica, satánica. Hay fuerzas espirituales de maldad en torno a nosotros todo el tiempo.
buscando engañarnos, buscando desalentarnos, buscando apagar la fe en nosotros, buscando que no pongamos la mirada en el Señor. Yo, con esto de la inteligencia artificial, me hablaba hoy, esta madrugada me hablaba el Señor, ¿no? Jesús, en el sermón profético, dijo que una de las cosas que van a suceder antes, previo a su venida, es el hecho de que el anticristo o los anticristos se van a tomar la apariencia de Jesús. Van a querer pasarse por Jesús. Y si uno va viendo, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial, está alimentada por el propio hombre. Es el humanismo el que está alimentando la inteligencia artificial, ¿no? Pero el humanismo, ¿quién lo gobierna? ¿No? Del otro lado, porque esta cuestión del yugo no es neutral. O estamos descansando en Cristo o nos coloca otro el yugo. No hay una posición intermedia, ¿eh? Les aseguro que la fe es algo tan precioso que Satanás viene por nuestra fe, en busca de nuestra fe, y va a utilizar todo lo que tenga a la mano, el trabajo, las pruebas, la enfermedad, la soledad, bueno, no sé, los veo a ustedes, que son mi familia, los veo de distintas edades, con distintas cargas, algunos ilusionados porque son jóvenes y tienen fuerza y tienen todo por delante, y otros ya más cercanos al Señor, ¿no? O sea, considerando el último tramo de la carrera para no desalentarse, para no desanimarse. Pero del otro lado, no nos olvidemos que el enemigo nos quiere colocar un yugo todo el tiempo. Y eso involucra robarnos la fe y volvernos humanos, totalmente robarnos esa expresión del Espíritu de Dios en nosotros y sin querer que estemos viviendo por el espíritu de este mundo, ¿no? Lo que Jesús nos propone exige obediencia de parte de nosotros y exige cruz, porque someternos al yugo del Señor es volver a la cruz, ¿no? Cada uno de nosotros un día nos bautizamos, entendimos toda la teoría del bautismo, pero vieron que después Pablo vino con revelación del Señor y empezó a aclarar todo lo que pasó en la cruz. Y qué rico que fue toda esa revelación que nos trajo, porque nos enseñó que hay un poder encerrado en la cruz. Y ese poder es para nosotros. Y está ahí, tenemos que tomarlo, pero si no nos unimos en yugo con el Señor, si no lo dejamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, gobernar y señorear, nos vamos a perder el descanso, nos vamos a perder, quizás vamos a tomar una carga más pesada de la que debemos tener, quizás todo nos va a resultar trabajoso, cuando en realidad la obra del Señor, cuando lo hacemos junto al Señor, está llena de gozo, está llena de expectativa, ¿no? Como contaba hoy Damaris, por ejemplo, lo que está haciendo el Señor en estas vidas, ¿no? En estas criaturas, lo que hace en el Garrahan. Yo les digo, les veo mucho por internet cuando estamos en Marcos Paz. Así que de alguna manera voy absorbiendo todo lo que el Señor está haciendo en ustedes, lo que está haciendo, y me bendice muchísimo. Y eso lo digo porque el Señor, una de las cosas que busca también hacer en el yugo es unirnos entre nosotros. Hay una ley del Nuevo Testamento que es la ley de Cristo, que la explicó Pablo en Gálatas, que dice que es llevar la carga los unos de los otros. Es una ley, no es la ley de Moisés, es una ley espiritual. Cuando empezamos a ver al Señor Jesús y estamos unidos al Señor Jesús, empezamos a tener la gracia, el amor, la misericordia y la compasión de ver al hermano. Y somos objetivos, ¿no? Cuando vemos al hermano. Y son objetivos cuando nos ven a nosotros. Por fuera mostramos lo que somos, ¿no? A veces es difícil discernir lo que Dios está haciendo en el interior, pero Dios está haciendo algo precioso en el interior de cada uno. Y lo va a seguir haciendo. Yo no me voy a extender más que esto, ¿sí? Porque creo que lo que el Señor puso en mi corazón me dijo, esto es la carga que te doy. Comunicá o traspasá la carga con cuidado, con amor.
Yo no quise venir a traer peso, pero creo que el Espíritu Santo nos estuvo hablando. Y creo que va a dejar algo, una semilla en cada uno de nosotros que tiene que seguir trabajando, ¿no? Ella viene hablando con nosotros. Me encantaría conocer el testimonio de todos ustedes, porque seguramente todos tienen algo para aportar precioso a la obra de Dios y al testimonio de lo que Dios hizo, ¿no? Todo eso, ese costo que el Señor pagó en la cruz, es lo que el Señor empezó a hacer en tu vida, en mi vida, y lo que va a hacer con todos nosotros juntos. Así que terminemos orando y oremos también individualmente, ¿no? Yo voy a hacer mi propia oración, pero ustedes oren. Tengamos un tiempito para dejar que el Señor continúe la obra, nos muestre dónde estamos parados, ¿no? En este momento. Señor amado, te damos gracias porque estamos en tu presencia y vos, Señor, en tu espíritu podés hacer mucho más que en nuestras palabras, Señor, y que estás para darnos paz, Señor, no para provocarnos una crisis de fe, Señor, o para angustiarnos, Señor, con más carga sobre nosotros. Queremos encontrar tu yugo, Señor, esta mañana. Queremos entender, Señor, el propósito de tus caminos en nosotros, Señor. Cómo nos trajiste hasta acá para hacer algo precioso, Señor, y para revelar algo nuevo. Queremos encontrar descanso en ti, Señor. Queremos aprender, Jesús, que vos sos humilde y solo unidos a vos podemos aprender humildad. Solo unidos a vos podemos volvernos tiernos, Señor, de corazón. Podemos romper, Señor, esas durezas que tenemos por dentro. Te entregamos nuestra vida, Señor, una vez más. Y si hay alguien acá que es la primera vez que le va a entregar su vida a Jesús, hágalo de la misma manera, con esa sencillez. Te entrego, Señor, mi corazón. Te entrego mi vida, mis fuerzas, Señor, mis pecados. Señor, mis fracasos, mis luchas, Señor. Quiero reposar en vos, quiero dejar todo eso en vos. Quiero ser lleno, quiero ser bautizado por tu Espíritu y tener poder. Y vivir cada día de mi vida en tu poder, Señor. Y ser un testigo tuyo. Y llevar, Señor, donde quiera que vos me quieras a mí, para servirte, Señor, para hacer tu obra, llevando ese yugo. Gracias, Cristo, gracias. Te adoramos juntos esta mañana. Bendecimos tu precioso nombre. Toda la gloria es para ti, toda la gloria es para ti.